Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 74. Un salón de clases bien iluminado dentro de la historia de terror. Muere, muere. Detrás de mí, la gente golpeaba desesperadamente al estudiante inmóvil y espeluznante. Esperemos a que pasen. Frente a mí, el agente del gobierno miró a mis compañeros de trabajo que pasaban, su mirada una mezcla de cautela y desdén. Y atrapado entre ellos. Yo. Sin colegas, con el tiempo perdido, y la tarea de despejar esta pesadilla de historia de terror de forma segura mientras finjo ser un civil inocente para el agente a mi lado. ¿La verdad? En realidad, soy de la compañía farmacéutica que este agente detesta. ¿Cuánto más difícil puede ser esto? Esto es una locura. Los empleados ya se habían adelantado mucho. Puede que haya hecho contacto visual con algunos de ellos, pero al evitar su mirada, se abstuvieron de acercarse a mí y se marcharon rápidamente. Al menos eso fue un alivio. Por un momento. Tuk. Las luces se apagaron de nuevo. Yok. Esta vez, sin embargo, la gente reaccionó más rápido que la oscuridad que se avecinaba. No se mueve. Funcionó. Tomé una respiración profunda. Cuando las luces volvieron a encenderse, el estudiante de la escuela secundaria técnica Sekban, que había estado congelado como una estatua, ahora yacía en el suelo cerca de la puerta trasera. ¡Bah! Los ataques frenéticos evidentemente habían funcionado. Esta vez, incluso cuando las luces se apagaron, el estudiante no pudo moverse. En cambio, parecía haber sucumbido a la violencia acumulada y ahora yacía en el suelo como si estuviera muerto. Sin embargo, su mano derecha extendida aún se dirigía hacia la puerta trasera, como si intentara agarrarse a ella. La gente vitoreó triunfante, sosteniendo trapeadores y sillas ensangrentadas en sus manos. Funcionó. Esto es. Necesitamos correr. Cuando una entidad estudiantil se inmoviliza, asemejándose a la muerte biológica, rápidamente, todas las entidades estudiantiles cercanas son convocadas a la escena. Din, don, daon, don. Ha ocurrido una muerte en la clase 1 a 5. El anuncio de la escuela sonó por el intercomunicador. La voz era más pesada esta vez, sombría. Una lenta marcha fúnebre sonaba de fondo. Ahora. El agente me dio un codazo en la espalda. ¡Corre! El fallecido es el estudiante de primer año Lee Bonjool. Inmediatamente salí corriendo por la puerta. Traté de asimilar la mayor parte posible del diseño del pasillo mientras corría, anotando detalles clave y pegándome a una pared cercana para minimizar mi perfil. Deberíamos pegarnos a la pared. Exacto. Observemos un momento de silencio durante 5 segundos. Obedecí sin resistencia mientras el agente me empujaba a sentarme contra la pared. Entonces, tuk. Las luces se apagaron. 5. A través del débil sonido de la marcha fúnebre llegó el crujido de la puerta trasera abriéndose. 4. ¡Ah! ¡Ay! Kuke, keuk. 3. ¡Ayuda! Uk. 2. Gritos. Gritos cortos y desesperados. 1. Silencio. La marcha fúnebre continuó. El momento silencioso ha terminado. Que el difunto descanse en paz. Levantando mi temblorosa cabeza, miré de nuevo al salón de clases. Tenía que mirar. Tuk. Cuando las luces regresaron, la escena se hizo más clara. El salón era un desastre, manchada de sangre y suciedad. Cuerpos estaban esparcidos por todas partes, golpeados contra las paredes, caídos en el suelo o desparramados sobre los escritorios. ¡Ja! Y entre la carnicería, solo 2 figuras permanecían de pie. 2 estudiantes de la escuela secundaria técnica Sekban, congelados por mi mirada. Uno estaba de pie sobre un cadáver decapitado, mientras el otro sonreía aferrándose a la puerta principal, mirándome fijamente. Me habían notado. Maldita sea. El sudor goteaba por mi barbilla. Me echaré hacia atrás, solo un poco. Seguiré a la vista del salón de clases. El agente asintió levemente. Manteniendo mis ojos en el frente,
Tanteé a lo largo de la pared, retrocediendo con cautela. La razón por la que había elegido esta pared. Fuente de luz portátil. Una linterna de emergencia roja estaba montada cerca. Era una herramienta esencial, una fuente de luz portátil capaz de inmovilizar a los estudiantes incluso durante un apagón. Absolutamente necesario. Sin embargo, donde deberían haber estado montadas 3 luces, solo quedaba una. Los empleados deben haberse llevado las otras. Lo que me sorprendió fue que, incluso con Bugs Aeon entre su grupo, no se habían llevado las 3 luces como respaldo. Además, habían insertado hábilmente un trozo de papel en el sensor de liberación para evitar que sonara la alarma cuando se retiraban las luces. Claramente, eran exploradores de historias de terror experimentados. Incluso habían dejado uno de los papeles arrugados en la ranura vacía. Pensaron tan a futuro. Alcanzando hacia atrás, agarré el papel. Cuando me acerqué, el borde doblado del papel me llamó la atención. Deuda. No está mal. Arrugué la nota de Bugs Aeon, la metí en la ranura del sensor como un tope improvisado y saqué la linterna. Con esto, había dado el primer paso para prepararme para posibles apagones. Siguiente. ¿Agarraste la linterna? Sí. Excelente. Manténla encendida en todo momento. Ahora, recuperemos las etiquetas con los nombres. El agente se dirigió rápidamente hacia la puerta principal del salón. Directamente hacia la cara de la entidad estudiantil que me miraba fijamente. Solo ver la escena hizo que todas las alarmas en mi cabeza gritaran. Sin embargo, el agente se movió rápidamente y arrancó la etiqueta con el nombre del pecho del maniquí. Luego, sin dudarlo, recogió la etiqueta de la entidad que yacía junto a la puerta trasera, la primera en morir. Pude sentir mi estómago revolverse. Este es un movimiento irreversible. Cuando la etiqueta con el nombre de un estudiante es robada en su presencia, ese estudiante perseguirá al ladrón sin descanso hasta que muera. Dado que los estudiantes ya nos habían mirado a los ojos, quizás era una conclusión inevitable. No importa lo que pase, nos perseguirán. Incluso con una linterna, moverse por esta escuela embrujada mientras era cazado por 2 entidades era una locura para una persona común. Era una elección que solo un agente de la Oficina de Gestión de Desastres, equipado con herramientas y experiencia, podría hacer razonablemente. Aún así, lo habría hecho de otra manera. Pero lo hecho está. Pensando racionalmente, tuve que admitir. Ser descubierto por el agente era mucho más arriesgado que morir dentro de esta pesadilla. La muerte aquí no solo sería una nota al margen desafortunada, sino que probablemente me enfrentaría a un interrogatorio y una investigación. No tengo más remedio que confiar en el juicio del agente por ahora. Aún así, tenía que mantener mi peso, al menos hacer mi parte. Si voy a actuar, tiene que ser ahora. Mientras el agente se movía, lo seguí al salón de clases. Me acerqué al estudiante junto a la puerta trasera y le arrebaté su etiqueta con el nombre. Esto era estresante. El estudiante inmóvil, congelado en su lugar, parecía listo para darse la vuelta y aplastarme el cráneo en cualquier momento. Pero no pasó nada, y lo logré. Mientras mi mano temblaba con una mezcla de alivio y repulsión, escuché algo. Ese sálvame. Me congelé. La entidad estudiantil parecía estar pisando un cuello cortado, pero había más. Debajo de ellos, alguien seguía vivo. Las lágrimas corrían por el rostro del superviviente, quien susurró débilmente, como si le faltara la fuerza para gritar o maldecir. Por favor. Después de un breve, pero feroz debate interno, tomé mi decisión. Sollozo, está bien. No podía estar seguro, ya que mi mirada estaba fija en la entidad estudiantil, pero parecía que la persona debajo de ellos asintió débilmente. Lentamente, retrocedí y me reuní con el agente. Juntos, salimos del salón de clases y comenzamos a movernos rápidamente por el pasillo. Sigue mirando hacia adelante. Yo vigilaré el salón. Entendido. El agente encendió su linterna, enfocándose en la espalda de la entidad que nos había estado observando desde la puerta principal. Mientras tanto, mantuve mis ojos en el pasillo, listo para congelar cualquier nueva entidad que pudiera aparecer.
Nos pegamos a la pared mientras nos movíamos, asegurándonos de que no hubiera puntos ciegos para ninguno de los dos. Nuestros movimientos eran silenciosos pero desesperados. Finalmente, cuando el salón se desvaneció de la vista, y estaba seguro de que una de las dos entidades ya no era visible, el agente murmuró confundido. ¿Por qué no nos persiguen? No me digas. Una oleada de inquietud emanó de la espalda del agente, pegada a la mía. Había alguien vivo en la habitación. Estaban vigilando a los estudiantes. Sí. El agente exhaló profundamente. Deben haber estado demasiado heridos para moverse. Lo hiciste bien. Durante un desastre, asegurar tu propia seguridad es lo primero. Ayudar a los demás viene después. Dirígete a la escalera. Nos detendremos brevemente junto a la boca de incendios. Entendido. Reanudé la marcha. Y entonces, ¡tuc! Las luces se apagaron de nuevo. Estoy iluminando con la linterna. Sí. Seguí avanzando, y fue entonces cuando me di cuenta. Durante el apagón de hace un momento. La persona a la que le había dado la etiqueta con el nombre había muerto. Vienen. Las dos entidades saldrían del salón de clases ahora. Pero como mi trabajo era vigilar el frente y congelar cualquier cosa nueva que apareciera, no podía mirar hacia atrás para confirmarlo. La sola idea me puso los pelos de punta. No entres en pánico. Todavía tienes una oportunidad. Obtuviste una etiqueta con tu nombre antes, ¿correcto? Sí. Bien. Ahora, solo necesitas suicidarte. Casi me desmayo. Hagámoslo tan pronto como nos detengamos junto a la luz de emergencia. Te ves tan pálido, sería mejor para ti despertar de esta pesadilla rápidamente. Con la etiqueta con tu nombre, no debería haber ningún problema. Espera. Pero hay algo. Tragué saliva con dificultad. Adquirí una etiqueta con mi nombre, pero ya no la tengo en mi poder. Se la di a la persona que estaba viva en el salón. Así es. Antes, dejé caer deliberadamente la etiqueta con mi nombre al suelo para que la persona debajo del estudiante pudiera agarrarla. Si te quedas con esto, despertarás de este sueño. Ick, sollozo, está bien. Como tienen la etiqueta o el nombre, despertará a salvo. E incluso nos ganaron algo de tiempo al hacerlo. El agente dejó escapar un suspiro agudo, cargado de frustración y estrés. Luego, con un tono más fatigado y profesional, habló. Debes haber asumido que tenía una etiqueta con mi nombre de repuesto. No. No necesitas darme una. Eso es algo que obtuviste tú mismo. Necesitas más etiquetas con tu nombre, ¿no? Probablemente necesitarás distribuirlas a tus colegas. Eso es. Por supuesto. No estaba diciendo esto porque fuera un tonto sin un plan. Estoy bien, de verdad. ¿Por qué? Porque nunca tuve la intención de adquirir una etiqueta con mi nombre y suicidarme en primer lugar. Registro de exploración número 13. El registro que había usado como base para mi plan de escape, la entrada de wiki que había escrito, era el registro de un explorador que nunca había obtenido una etiqueta con su nombre para empezar. Había analizado esta historia de terror extensamente, pensando en sus variables, y había llegado a una conclusión. Para superar esto sin morir físicamente, necesitas realizar una acción específica sin poseer una etiqueta con tu nombre. Además, este método te permitía traer de vuelta la solución de esencia de sueño de más alta calidad como recompensa. Así que tengo que hacerlo. El escuadrón o más bien, mi nuevo escuadrón, necesitaba pruebas de que podía mantener niveles similares de rendimiento incluso en circunstancias desconocidas. ¿Sabes qué pasa si mueres sin una etiqueta con tu nombre? Sí, cada luna nueva, serás arrastrado de vuelta aquí cuando duermas. Y cuando despiertes, no recordarás nada, lo que hará imposible prepararse. ¿Puedes manejar eso? Probablemente no podría, pero no tenía muchas opciones. Idealmente, llevar la etiqueta con el nombre hasta el momento crítico y luego renunciar a la propiedad sería la estrategia más segura. Pero con este agente como mi compañero, no había forma de que pudiera obtener una etiqueta con mi nombre y luego abandonarla. Así que, en cambio, elegí arriesgarme y regalarla. Habrá otra oportunidad. Incluso si las hubiera, la cedería de nuevo.
Al menos mientras viajara con este agente. Y yo mismo me encargaré de esa oportunidad. No te preocupes, no te pediré nada. En este punto, valía la pena intentarlo. Decidí seguir adelante con un tono decidido. Deberíamos separarnos aquí. Si lo necesitas, incluso te daré mi linterna. De todos modos, traje una linterna de alta potencia. Junto con varias otras herramientas. Mientras me separara de él, podría dejar de fingir ser un civil y usarlas. La separación era la clave. Aunque caminar solo sería aterrador, permanecer en este estado restringido tampoco era viable. Ya fuera con civiles o con mis compañeros de trabajo, cualquier otro grupo sería mejor. Necesito unirme a un grupo más grande. La estructura de esta historia de terror la hacía más segura cuantas más miradas la observaban, pero se volvía más arriesgada cuanto más ruidosas se ponían las cosas. Necesito formar un grupo de unas 4 personas rápidamente. Con mi conexión con Soñar Despierto Inc. representando una amenaza constante, viajar con este agente no era una opción. Necesitaba un escenario en el que pudiera actuar con más decisión. Fingiré ceder y sugeriré que nos separemos. Siento que solo te estoy estorbando. Resolveré las cosas por mi cuenta. De alguna manera. Después de todo, ¿no dijiste que los civiles atrapados en desastres están prácticamente muertos? Considera esto una situación inevitable y sigue adelante. Pero entonces, llegó una respuesta inesperada. Creo que se deben disculpas. El agente me miró con una expresión resuelta, como si hubiera tomado una decisión inquebrantable. Tan pronto como obtuviste la etiqueta con tu nombre, planeaba ejecutarte humanamente. Perdón. Este lunático. Incluso si te despiertas después de morir, decir algo así tan casualmente, directamente a la cara de alguien. Sintiendo un sudor frío recorrer mi espalda, forcé una sonrisa. Ah, sí. Incluso en un sueño, el suicidio no es algo fácil de hacer. De hecho. Sin embargo, si estás dispuesto, me gustaría que me acompañaras durante el resto de esta investigación de desastre. ¿Qué? El agente habló rápidamente. Temporalmente, podrías actuar como agente. Normalmente, esto requeriría la aprobación de otro agente, ya que no es una misión en solitario, pero... Ah. El agente rebuscó en su bolsillo y me entregó algo. Si consumes esto, servirá como una autorización expedita. Miré el pequeño caramelo, envuelto en papel de aluminio rectangular, que había caído en mi mano y sentí que mis párpados se contraían. Esto era equipo de la Oficina de Gestión de Desastres. Picante dulce. Un caramelo masticable parecido al caramelo. Al consumirlo, mentir induce una incomodidad insoportable, obligando al usuario a decir la verdad. Este es un procedimiento ligero de verificación de la verdad. No, esto es prácticamente una herramienta de tortura que induce a la confesión. Si tomas esto y me acompañas, serás compensado en consecuencia. Si es demasiado difícil, simplemente te daré una placa de identificación y te ejecutaré para enviarte de vuelta. ¡Guau! ¿En serio? Civil. Si tan solo pudiera fingir que me lo comía y guardarlo en mi tatuaje, pero en este sueño donde había vuelto completamente a ser una estudiante de secundaria, no tenía tatuajes. Después de un intenso debate interno, tomé mi decisión. De acuerdo. A regañadientes, mastiqué y tragué el caramelo que inducía a la verdad. Su sabor agridulce se me atascó en la garganta, pero lo forcé a bajar. Ser atrapado tirándolo o no consumiéndolo sería un problema mayor. Revelaría que sabía exactamente qué era este caramelo. Me lo he tragado. Las lágrimas brotaron. Pero como dicen, el palo a menudo va acompañado de la zanahoria. Para mi sorpresa, las zanahorias inesperadas comenzaron a aparecer. Bien hecho. Ahora, toma esto. El agente rápidamente me entregó otra cosa, colocándola en mi mano vacía. Era una insignia metálica, que se parecía vagamente a un corazón plateado. Esta es una insignia de identificación para agentes. Usarla te permitirá recibir asistencia si te encuentras con otros agentes. ¿Y esto? Apenas me había puesto la insignia cuando una pequeña pistola de color marfil fue colocada en mi mano.
El cilindro translúcido brillaba con cuentas de vidrio multicolores que servían como su munición. Parecía extraordinario a primera vista. Pistola de cristal. Una pistola de exorcismo especializada fabricada por la Oficina de Gestión de Desastres. Utiliza cuentas de vidrio personalizadas como munición y es tan compacta que parece un juguete o un encendedor. Esta es un arma para lidiar con desastres sobrenaturales. Debería ser efectiva contra esos estudiantes. Llévala contigo. ¡Guau! Este era el equipo estándar para los agentes de la Oficina de Gestión de Desastres, el tipo que solo había visto en la wiki. Al igual que los recolectores de esencia de sueño y las máscaras utilizadas por Soñar Despierto Inc., este era un equipo icónico de agente. Y ahora lo estoy usando todo. De alguna manera, había terminado interpretando el papel de un agente de la Oficina de Gestión de Desastres. ¿Qué está pasando siquiera? Era absurdo, pero extrañamente emocionante. Al mismo tiempo, tenía una fuerte necesidad de huir para salvar mi vida. Pero por ahora, no hay tiempo para pensar en esto. Está empezando. Tuk. Ya casi hemos llegado al final del pasillo. A partir de aquí, también debes mirar hacia aquí. No dejes caer la linterna bajo ningún concepto. Ajusté mi agarre sobre la pistola, a la que no estaba acostumbrado. Vienen.